Bien, entonces retomando este crecimiento de la vesícula óptica, que va a empezar a formar la parte coclear del otocisto, que es la parte más ventral del otocisto, que está inducida por Sonic Hedgehog de este tubo neural correspondiente a los rombómeros 5 y 6. Entonces vemos el alargamiento que va a dar una vuelta en la semana 8, dos vueltas en la semana 10 y finalmente dos vueltas y media en la semana 25 y acabamos con estas vueltitas, ¿no? Aquí tengo otro esquema en el que puedo observar el ectodermo de superficie. Veo el tubo neural, rombómeros 5 y 6, la notocuerda. Tengo aquí el endodermo de la primera bolsa faríngea. Tengo el otocisto. Ajá, este sería el primer surco faríngeo y esta sería la primera bolsa faríngea. Otra cosa que estamos observando es cómo se acercan entre sí, ¿no? El surco ectodérmico y la primera bolsa faríngea endodérmica. Pero no es así nomás, vamos a ver ahorita qué pasa. También vemos que se están formando los ganglios estatoacústicos. Estos ganglios se empiezan a formar entre la vesícula óptica o el otocisto y el tubo neural. En este corte, al mismo nivel de un embrión y con fotografía de microscopía electrónica de barrido, identifico el tubo neural que todavía no se acaba de cerrar. Podemos ver que todavía no se acaba de cerrar. Veo el otocisto y veo que en este punto es donde se están formando estos ganglios estatoacústicos. Mm, Y esta parte sería de endodermo, que correspondería a la parte más superior del tubo digestivo, pero principalmente de las bolsas faríngeas, por eso muy muy alto. Entonces, en esta misma imagen que vimos hace un momento, vemos que si hacemos como un acercamiento en donde está el cuadrito, podemos ver cómo algunas células están migrando de la pared medial del otocisto, siguiendo estas flechitas, y empiezan a formar las neuronas que dijimos. Ajá, eran las amarillitas en el dibujito anterior. Estas neuronas son las que van a conformar los ganglios estatoacústicos del octavo nervio craneal vestíbulo coclear. Ya habíamos mencionado esto antes. Entonces, las neuronas que conforman el ganglio vestibular y el ganglio coclear derivan de ectodermo, que viene del otocisto que formó este ectodermo, ¿no? A partir primero de la placoda, luego la fosita, luego la copa, luego el otocisto y luego células migraron. Ajá, ok. Con respecto a, ya tengo la colita que dio dos vueltas y media, entonces algunas de estas células van a crecer, se van a hacer columnares epiteliales en este conducto coclear que está creciendo. Y estas células altas van a empezar a formar estas neuronas del órgano de Corti, cuyas características ya vimos en histología, usando esta vía de Notch, esta señalización. Ajá. Y también se van a empezar a formar las demás estructuras que vimos en histo. En un embrión de etapa 19, más o menos en la semana 7, ya estamos observando, mide 5 milímetros esta longitud, entonces ya mídanle el resto. Decía, observamos, ya no tengo la placoda, eso ya pasó hace un chorro, pero ya tengo la aurícula, sería como el pabellón, un poquito de pabellón, y el meato auditivo externo, que está en relación con la parte interna del oído. En un embrión de etapa 22, es decir, en la semana 8, ya está como más enderezado, ya se le está quitando la colita, aquí tengo miembros inferiores, miembros superiores, ya tiene los deditos, aquí está el cordón umbilical, el corazón ya se metió más en tórax, ajá, ya veo bien el cuello, veo la frente, estos huesos de la calvaria, veo el ojito, todavía no tiene el párpado, apenas se va a empezar a formar, quedamos en la semana 10, ya tiene los labios, la nariz ahí va. Entonces veo aquí donde se está formando el oído. Si yo hago un corte a este nivel, entonces lo que voy a observar son estas estructuras del oído interno, la mácula del utrículo, el sáculo y probablemente aquí esté su mácula. También veo el conducto coclear, el caracol, ajá, y también veo estructuras del oído medio, el martillo, eh, el músculo tensor del tímpano y esta estructura misteriosa que es el cartílago de Meckel.
Si yo hiciera otro corte, podría observar también estas estructuras relacionadas con el exterior. Veamos ahora el oído medio. El oído medio viene, como decíamos, del primero y segundo arcos faríngeos. En esta imagen es como si hubiera hecho un corte sagital del embrión y estoy viendo la base de la lengua. Toda esta es la lengua. Ajá, esta es la punta de la lengua. Esta es la base de la lengua con el surco terminal. Y luego de aquí viene esta prolongación que va a formar la tiroides por acá abajo, con forma de mariposa, pero no. El conducto tirogloso, ajá, que se va a cerrar en un agujero ciego. Estas papilas. Y también tengo la relación con el primero y segundo y tercero y cuarto arcofaríngeos. El número 4 es amígdala palatina. El número 5 son papilas lenticulares y los arcos que ya dije. Entonces, entre el primero y segundo arcos faríngeos se va a formar la primera bolsa. La bolsa es por dentro y la hendidura es por fuera. Ajá. La hendidura sería la primera hendidura faríngea, se ve por fuera. Entonces, esta bolsa se va a hacer más larga, pero siempre va a estar en conexión con la nasofaringe, con la faringe. Entonces yo veo que el primer arco faríngeo, aquí ya tengo el agujero ciego de la lengua, aquí tengo la primera bolsa como se hizo larga, aquí tengo la primera hendidura también como se hizo más profunda y se están poniendo en contacto entre sí. Esta conexión a la nasofaringe no se pierde, me imagino que ya sospechan qué es lo que va a formar la trompa faringotimpánica. Y esta unión entre ectodermo y endodermo es lo que va a explicar por qué rayos el tímpano tiene dos inervaciones diferentes, tiene dos epitelios diferentes adentro y afuera. Ajá, y por qué rayos tiene metido el martillo. Bueno, entonces aquí estoy viendo otro corte en el que veo el ectodermo de superficie, la primera hendidura faríngea, aquí veo el endodermo, veo la primera bolsa y cómo está poniéndose en contacto con la primera hendidura. Pero tengo mesénquima en medio. Ese mesénquima va a empezar a condensarse para empezar a formar los osículos. Ajá. También veo aquí el otocisto que se está diferenciando en diferentes porciones debido a la influencia del rombencéfalo y precisamente los rombómeros 5 y 6. Ok, veamos este esquema. Ok, aquí tengo en el segundo mes, veamos, tengo el epitelio de superficie, el epitelio del primer surco faríngeo. Ese va a actuar sobre el mesénquima que tiene en subyacente y lo va a empezar a estimular para que se empiece a diferenciar en una estructura que se llama anillo timpánico. Luego el anillo timpánico va a actuar sobre el endodermo para coordinar su invaginación para que se haga para acá, ¿no? Entonces ya, cuando se hace para adentro, cuando se invagina, va a formar el meato auditivo externo en relación al anillo timpánico. Luego, este ectodermo de la primera hendidura faríngea va a seguir induciendo al mesodermo y, bueno, al mesénquima, mejor dicho, y ese mesénquima va a empezar a condensarse para formar el martillo y específicamente el manubrio. Y al mismo tiempo se va acercando el endodermo de la primera bolsa faríngea con el ectodermo de la primera hendidura faríngea. Y el ectodermo le dice, ay, espérame, es que yo estaba formando aquí cosas en el mesénquima. Y el endodermo así de, no importa, unámonos, que quede en medio. Entonces queda en medio este mesénquima que ha sido diferenciado al manubrio del martillo y por eso el manubrio del martillo queda embebido entre la lámina externa de la membrana timpánica y la lámina interna porque se unieron la bolsa faríngea 1 y la hendidura faríngea 1, ajá, con este mesénquima ahí entre los dos. Ok, aquí tenemos otro esquema. Tengo el ectodermo de superficie. Este es el meato auditivo externo que ha sido inducido por el anillo timpánico. Aquí tengo el endodermo de la primera bolsa faríngea. Aquí tengo el otocisto. Aquí tengo tubo neural. Y tengo el mesénquima que ya se está condensando porque el ectodermo de la primera hendidura dijo condénsense. Ok. Luego el ectodermo va como a invadir y los va a adoptar a todos y los va a rodear. Y va a dejar al manubrio del martillo entre el ectodermo y el endodermo, ¿no? Con estas funciones que ya reconocemos.
Otra cosa importante es que no todos los huesecillos vienen del mismo nivel. El martillo y el yunque vienen de mesénquima, que deriva de la cresta neural, para variar, del primer arco faríngeo. El estribo viene del mesénquima del segundo arco faríngeo. El músculo tensor del tímpano viene del mesodermo del primer arco faríngeo. Y el músculo estapedio viene del segundo arco faríngeo. Entonces aquí tengo el primer arco faríngeo, es este verdecito. Ese mesénquima se va a condensar y va a formar el cartílago de Meckel, cuyos derivados son el martillo, el yunque y además la mandíbula, ¿no? Y de este cartílago del segundo arco faríngeo, o de esta parte del segundo arco, tenemos el estribo, el proceso, proceso estiloideo, el ligamento estiloyoideo y la parte superior del yoides, del hueso yoides, mientras que la parte inferior viene del tercero. Eso ya lo sabían. Veamos rápido el oído externo. Este oído externo entonces se está formando a partir del ectodermo del primero y del segundo arcos. Este es el estomodeo. Aquí tengo la nariz que se está formando con sus placodas. Aquí venía el corazón. Este es el primer arco faríngeo y este es el segundo. Y aquí tengo la hendidura que va a formar el meato auditivo externo. Si lo veo de lado, entonces tengo esta visión en un embrión humano de 5 semanas de gestación. Este oído externo, el pabellón, va a derivar del mesénquima de los arcos faringeos 1 y 2 que rodean esta hendidura iomandibular. Y aquí está 1 y 2, pero particularmente este que rodea la hendidura. La hendidura es esta, otra vez. La hendidura es esta, entonces el mesénquima viene de esta parte del arco y de esta parte del arco. Vean cómo va a ir creciendo, pero va a crecer y se va a desarrollar en mamelones, como en bolitas. Entonces arriba voy a tener 3 mamelones y abajo voy a tener 3 mamelones. Ahí está. Esos mamelones también se llaman tubérculos auriculares y los identificamos al segundo mes de gestación. Conforme va pasando el tiempo, esos mamelones o tubérculos auriculares van rodeando esta hendidura y empiezan a diferenciarse para poder distinguir ya más claramente el pabellón auricular. Empiezan a desaparecer las diferencias entre ellos, empieza así como que a ser más continua su disposición. Vean, al tercer mes, al cuarto mes ya identificamos más un pabellón auricular más normal y no se diga al quinto mes, ¿no? Ya con todas sus características, concha, trago, antitrago, hélice, todo. También es importante la posición. En el principio está muy inferior con respecto a la posición del globo ocular, pero conforme va pasando el tiempo esta posición se va elevando y va quedando más arriba, y lo que nos da esa posición de la línea que vimos en anatomía, ¿no? Ok, bueno, yo creo que hasta aquí está bien y las patologías las vemos en la sesión sincrónica.